Puerto de Plymouth, mayo de 1944. La niebla matutina se levantó lentamente del agua, revelando lo que un trabajador portuario británico describiría más tarde como la vista más extraordinaria de su vida. Donde los destructores y cruceros británicos una vez habían estado en filas ordenadas, los buques de guerra estadounidenses ahora llenaban cada amarradero disponible, abarrotaban los fondeaderos y bordeaban los rompeolas. Las lanchas de desembarco flotaban en grupos de cientos. Los destructores estaban lado a lado y más allá. Las formas grises de embarcaciones más grandes se extendían hacia el horizonte. Winston Churchill estaba de pie en el muro del puerto con las manos cruzadas detrás de la espalda y un cigarro olvidado entre los dedos. Había venido a inspeccionar los preparativos de la invasión, a revisar las fuerzas que se reunían para el gran asalto a la Europa de Hitler. Pero durante varios minutos largos, simplemente miró los barcos. Sus ojos se movían de embarcación en embarcación, asimilando la escala de lo que llenaba los puertos de Gran Bretaña. Un ayudante que estaba cerca notó lágrimas corriendo por el rostro curtido del primer ministro. Lo que Churchill dijo en ese momento, y en los meses previos, revelaría no solo la importancia estratégica del poder naval estadounidense, sino algo más profundo sobre lo que esos barcos representaban. Eran más que acero y cañones. Eran la prueba visible de que Gran Bretaña sobreviviría, de que los largos y desesperados años de estar sola habían terminado, de que la nación que casi se había desangrado defendiendo su isla viviría para ver la victoria. Para entender lo que esos buques de guerra estadounidenses significaban para Churchill, hay que retroceder 4 años a un tiempo, cuando la situación de Gran Bretaña se veía muy diferente, cuando el mayor temor de Churchill no era si Gran Bretaña podía ganar, sino si podía sobrevivir. Septiembre de 1940. Francia había caído. La fuerza expedicionaria británica había sido evacuada de Dunkerque, dejando atrás casi todo su equipo pesado. La Luftwaffe estaba martillando las ciudades británicas noche tras noche, y las barcazas de invasión alemanas se reunían en los puertos del canal, claramente visibles desde los acantilados blancos de Dover. La Marina Real, extendida desesperadamente, intentaba defender no solo las costas de Gran Bretaña, sino sus líneas vitales globales contra los submarinos alemanes que hundían barcos mercantes más rápido de lo que los astilleros británicos podían reemplazarlos. Churchill había sido primer ministro durante 4 meses. Había reunido a Gran Bretaña con palabras, con desafío, con su absoluta negativa a considerar la rendición. Pero las palabras no podían hundir submarinos, el desafío no podía escoltar convoyes, y Churchill sabía con brutal claridad que la supervivencia de Gran Bretaña dependía de mantener abiertas las rutas marítimas del Atlántico. Si los submarinos cortaban a Gran Bretaña de alimentos, combustible y materias primas, ninguna cantidad de valor importaría. La isla moriría de hambre. La Marina Real había entrado en guerra con poco más de 200 destructores. Para septiembre de 1940 tenía menos de 100 disponibles para el servicio. El resto había sido hundido, dañado o estaba en reparación, y los destructores eran la clave de todo. Escoltaban convoyes, cazaban submarinos, defendían contra invasiones y protegían la flota. Sin suficientes destructores, Gran Bretaña no podía sobrevivir. Churchill había estado escribiendo al presidente Franklin Roosevelt desde antes de que comenzara la guerra, construyendo una relación y argumentando que la supervivencia de Gran Bretaña era esencial para la seguridad estadounidense. Ahora, con la fuerza de destructores de Gran Bretaña agotada a niveles peligrosos, Churchill hizo una solicitud directa. Estados Unidos tenía docenas de destructores viejos en reserva, sobrantes de la última guerra. ¿Podría Roosevelt transferir algunos a Gran Bretaña? Incluso los destructores viejos eran mejores que ningún destructor. Roosevelt quería ayudar, pero Estados Unidos era oficialmente neutral, y la ley estadounidense prohibía vender armas a naciones en guerra. La solución llegó a través de la diplomacia creativa. Gran Bretaña arrendaría a Estados Unidos una serie de bases navales y aéreas en el Caribe y Terranova, territorios que darían a la Marina de los Estados Unidos posiciones avanzadas en el Atlántico. A cambio, Estados Unidos transferiría 50 destructores a la Marina Real. Se presentó no como ayuda a Gran Bretaña, sino como un trato que fortalecía la defensa estadounidense. Churchill fue más directo sobre lo que significaba.
La transferencia, dijo, fue un acto decididamente no neutral por parte de Estados Unidos. Lo decía como un elogio. Para una nación neutral entregar 50 buques de guerra a un país en guerra era una señal clara de dónde estaban las simpatías estadounidenses. Significaba que Gran Bretaña no estaba completamente sola. Los destructores en sí eran viejos, construidos en 1917 y 1918, puestos en servicio apresuradamente para la última guerra y luego almacenados durante 20 años. Eran estrechos, incómodos y mecánicamente temperamentales. Los marineros británicos que los vieron por primera vez quedaron poco impresionados. Pero eran destructores, tenían cañones, cargas de profundidad y, lo más importante, podían cruzar el Atlántico escoltando convoyes. Pero 50 destructores viejos no iban a ganar la guerra. Churchill necesitaba más, mucho más. Necesitaba que el poder industrial estadounidense se dedicara a la tarea de producir armas en cantidades que las fábricas bombardeadas de Gran Bretaña nunca podrían igualar. En diciembre de 1940, Churchill escribió a Roosevelt una de las cartas más importantes de la guerra. Gran Bretaña, explicó, se estaba acercando al final de sus recursos financieros. Había estado comprando armas y suministros de Estados Unidos, pagando en oro y dólares, pero el dinero se estaba agotando. La respuesta de Roosevelt fue el préstamo y arriendo, una de las piezas de legislación más trascendentales en la historia estadounidense. El concepto era simple. Estados Unidos prestaría o arrendaría armas, suministros y equipo a naciones cuya defensa era vital para la seguridad estadounidense. Gran Bretaña no tendría que pagar de inmediato. La factura vencería después de la guerra y el pago podría tomar formas distintas al efectivo. Churchill llamó al préstamo y arriendo el acto más desinteresado en la historia de cualquier nación. Pero Estados Unidos todavía no estaba en guerra. Las armas estadounidenses fluían a Gran Bretaña. Los barcos estadounidenses ayudaban a escoltar convoyes parte del camino a través del Atlántico, pero las fuerzas estadounidenses no estaban luchando. Y Churchill sabía que las armas solas no serían suficientes. Para derrotar a Hitler, para invadir Europa y aplastar al régimen nazi, Gran Bretaña necesitaría soldados estadounidenses, tanques estadounidenses y aviones estadounidenses en cantidades mucho más allá de lo que el préstamo y arriendo podría proporcionar. Gran Bretaña necesitaba a Estados Unidos en la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Churchill estaba en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, cuando llegó la noticia. Aviones japoneses habían atacado la flota del Pacífico estadounidense en Pearl Harbor. Cientos de marineros estadounidenses estaban muertos. Estados Unidos estaba en guerra con Japón. La reacción inmediata de Churchill, registrada en sus memorias, fue un alivio tan intenso que rayaba en la alegría. Así que habíamos ganado después de todo, escribió. Se fue a la cama esa noche y durmió el sueño de los salvados y agradecidos. Al día siguiente trajo noticias aún mejores. Hitler, obligado por tratado a Japón, declaró la guerra a Estados Unidos. Churchill había temido que Estados Unidos pudiera luchar solo contra Japón, dejando a Gran Bretaña enfrentar a Alemania sola. Pero la declaración de Hitler significaba que Estados Unidos lucharía en Europa. Significaba que el poderío industrial estadounidense se volvería completamente hacia derrotar a los nazis. Significaba, como dijo Churchill, que ahora no podíamos perder la guerra. La acumulación comenzó lentamente en 1942. Luego se aceleró durante 1943 y 1944. Las primeras tropas estadounidenses llegaron a Irlanda del Norte en enero de 1942, solo semanas después de Pearl Harbor. A medida que avanzó 1942, llegaron más estadounidenses. Las bases aéreas brotaron por todo el este de Inglaterra, albergando grupos de bombarderos estadounidenses. Los campamentos del ejército se llenaron de divisiones de infantería estadounidenses, y en los puertos británicos comenzaron a aparecer buques de guerra estadounidenses. La Operación Torch, la invasión del norte de 1910, África francés en noviembre de 1942, fue en gran medida una operación estadounidense. La flota de invasión se reunió en puertos británicos, y Churchill visitó para ver los barcos antes de que navegaran. La escala lo impresionó. Docenas de transportes escoltados por destructores y cruceros estadounidenses, protegidos por portaaviones estadounidenses.
Churchill entendió lo que esto significaba. El poder militar estadounidense ahora estaba completamente comprometido contra Hitler. Pero Torch fue solo una vista previa. La acumulación real llegó en 1943 y 1944 cuando los aliados se prepararon para la invasión de Francia. La Operación Overlord, el asalto a través del canal que abriría el segundo frente y comenzaría la liberación de Europa Occidental, requería una concentración de poder militar sin precedentes en la historia, y gran parte de ese poder sería estadounidense. Para principios de 1944, el sur de Inglaterra se había convertido en un vasto campamento militar. Las divisiones estadounidenses llenaban áreas de entrenamiento en todo el campo. Los camiones estadounidenses atascaban las carreteras. Los suministros estadounidenses apilados en depósitos se extendían por millas. Y en los puertos, los barcos estadounidenses llegaban en números que asombraban incluso a quienes los habían planeado. Plymouth había sido una base de la Marina Real durante siglos. Ahora estaba repleto de embarcaciones estadounidenses. Las lanchas de desembarco de todo tipo abarrotaban los muelles. Los destructores proporcionaban escolta y apoyo de fuego. Los cruceros añadían cañones más pesados y, en alta mar, los acorazados esperaban. Portsmouth era lo mismo. Southampton era lo mismo. Cada puerto en la costa sur estaba abarrotado de barcos. Churchill visitó los puertos repetidamente en la primavera de 1944. Inspeccionó tropas, revisó preparativos y, sobre todo, miró los barcos. Entendía el poder naval de una manera que pocos políticos lo hacían. Había sido Primer Lord del Almirantazgo 2 veces, una en la última guerra y nuevamente al comienzo de esta. Había pasado años pensando en la estrategia naval, en la proyección de poder a través de los océanos, en lo que significaba controlar los mares. Y ahora en los puertos británicos estaba la prueba de que los mares estaban controlados por los aliados. Diferentes relatos registran diferentes cosas que Churchill dijo durante estas visitas. Un relato de un oficial naval británico describe a Churchill de pie en un muelle en Plymouth, viendo a marineros estadounidenses preparar sus lanchas de desembarco y diciendo simplemente: «Vinieron, realmente vinieron». La frase podría parecer obvia, pero las palabras de Churchill llevaban el peso de los años en que parecía que podrían no venir, cuando los aislacionistas en el Congreso luchaban contra cada medida de apoyo, cuando las propias necesidades militares de Estados Unidos competían con las solicitudes británicas. Vinieron y vinieron en tales números que los puertos británicos apenas podían contenerlos. Churchill había pedido a Roosevelt destructores en 1940 y recibió 50 barcos viejos que apenas flotaban. Ahora, 4 años después, estaba mirando cientos de buques de guerra modernos, flotas de desembarco más grandes que la mayoría de las armadas, acorazados cuya potencia de fuego excedía cualquier cosa que la Marina Real hubiera construido. Esta no era una admisión cómoda para Churchill. Era un imperialista, un creyente en la grandeza británica, un hombre que había pasado su carrera política defendiendo el imperio. Reconocer que la supervivencia de Gran Bretaña dependía de la ayuda estadounidense era doloroso. Pero Churchill también era un realista. Entendía que el mundo había cambiado, que la guerra había acelerado cambios de poder que de otra manera podrían haber tomado décadas. El 5 de junio de 1944, el día antes del día D, Churchill visitó Portsmouth una última vez. La flota de invasión se preparaba para zarpar. Miles de barcos hacían preparativos finales. Churchill se paró en el muro del puerto observando el caos organizado. Las lágrimas vinieron de nuevo. No trató de ocultarlas. Churchill no era un hombre que llorara fácilmente, pero la vista de esos barcos, el conocimiento de lo que representaban, el alivio de saber que Gran Bretaña había sobrevivido y sería parte de la victoria, era demasiado. A la mañana siguiente, 6 de junio, comenzó la invasión. Miles de barcos cruzaron el canal. Las tropas estadounidenses, británicas y canadienses asaltaron las playas. Los buques de guerra estadounidenses que habían llenado los puertos británicos ahora estaban frente a la costa de Francia, disparando sus cañones, desembarcando tropas en playas hostiles. Estaban haciendo lo que Churchill había esperado desde 1940, llevar la lucha a la Europa de Hitler con fuerza abrumadora. De pie en ese muro del puerto en Plymouth,
Viendo esos buques de guerra estadounidenses prepararse para la invasión, Churchill entendió todo esto. Gran Bretaña había sobrevivido, la alianza se había mantenido, y los barcos que llenaban los puertos británicos eran prueba de que la apuesta de 1940, la desesperada decisión de seguir luchando sola con la esperanza de que Estados Unidos eventualmente se uniría a la lucha, había valido la pena. Vinieron, realmente vinieron, y con ellos trajeron el poder para ganar.